Hola, vamos a ver un poco sobre lo que es el metabolismo de aminoácidos. Vamos a ver el tema muy breve, sobre todo para que tengan los conceptos básicos del metabolismo de aminoácidos, así como también vamos a ver un poco sobre lo que es el metabolismo de ácidos nucleicos. Algunas diapositivas no las vamos a estar brincando, sobre todo porque pues, me interesa que ustedes tengan la información de finalmente cómo estos aminoácidos pueden ser utilizados por la célula, ¿no? Normalmente el metabolismo de aminoácidos no está directamente ligado a la generación de energía. Normalmente los productos de generación de la degradación de aminoácidos se utilizan como intermediarios para otras rutas que ustedes ya conocen. Rápidamente recordarles la estructura de los aminoácidos. Los aminoácidos forman parte de las proteínas. Existen 20 aminoácidos, 10 esenciales, 10 no esenciales, y esta es su estructura básica, ¿no? Tienen un carbono quiral, tienen un grupo funcional, que pueden ser 20 distintos, un grupo carboxilo y un grupo amino. En relación a cómo se pueden degradar esto, normalmente ustedes saben que la parte de los compuestos carbonados pues fácilmente pueden ser oxidados por la célula. Aquí el problema con el metabolismo de aminoácidos radica en el grupo amino que tienen aquí por el átomo de nitrógeno que tienen. Entonces, debido a eso, la mayoría de los aminoácidos no son degradados hasta lo que es el grupo amino, sobre todo porque el grupo amino se convierte en amonía y eso pues es tóxico para la célula. Entonces vamos a ver cuáles son esos mecanismos mediante el cual los aminoácidos pueden formar otros compuestos o cómo pueden ser utilizados como intermediarios para otras rutas. Esto lo vamos a dejar de paso, es un poco de generalidades. El recambio proteico, esto sí es importante, sobre todo porque en él se da la biosíntesis y creación de proteínas. Ustedes saben que las proteínas pues participan en muchos procesos a nivel celular. Ustedes saben que las proteínas tienen diferentes funciones a nivel celular, como son estructurales, forman parte de nosotros, ¿no? En el caso de las uñas, del cabello, otros dan estructura a las células, a los músculos, y también tienen funciones a nivel celular como son las hormonas, las enzimas, ¿no? En este caso, pues, existe un gran flujo, ¿no? de proteínas a nivel celular, entonces, pues, debe haber un constante recambio proteico, es decir, al mismo tiempo que se están sintetizando, pues, al mismo tiempo tienen que estarse cambiando o degradando para seguir utilizando estas proteínas, ¿no? Todas las proteínas tienen un tiempo de vida medio, ¿sí? Dependiendo de su función, todas estas proteínas pues van a tener un tiempo de vida medio. Eh, el recambio proteico pues tiene varias funciones a nivel celular, desde que ayuda a reparar daños sufridos y regulación biológica, adaptación celular a modificaciones de las condiciones ambientales, digestión proteica, y eliminación de proteínas defectuosas. Estos son la importancia de por qué normalmente se tiene que estar en un constante recambio proteico a nivel celular. Esto lo vamos a dejar de un lado. Con respecto al metabolismo de las proteínas, sobre todo la digestión de estas, ¿no? Recuerden ustedes que las proteínas son estructuras complejas en las cuales tienen diferentes estructuras, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y en este caso, para que puedan ser absorbidas los aminoácidos que forman a las proteínas, tiene que haber un proceso de digestión, ¿no? Antes de ser absorbidas y antes de que entren al torrente sanguíneo y lleguen a lo que son las células, necesitan ser procesadas, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros consumimos proteínas de la dieta, estos llegan a lo que es el estómago. En el estómago tenemos ácido clorhídrico y junto con lo que es la pepsina es una enzima que lo que va a hacer es desnaturalizar y hidrolizar de manera parcial a las proteínas. Recuerden ustedes que las proteínas tienen una estructura cuaternaria, ¿no? donde forma complejos con otras proteínas. Entonces lo que hace la pepsina
va a desnaturalizar, es decir, va a que la proteína se haga lineal, ¿sí? Y las va a empezar a cortar en algunos pedazos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto ocurre en el estómago. Esta pepsina es secretada por el páncreas de manera inactiva. Es una enzima que se secreta de manera inactiva. Si recuerdan ustedes sus clases del inicio, se llaman zimógenos. Entonces, cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico lo que hace es activar a la enzima y esta lleva a cabo su función. Posteriormente, en el intestino delgado, existen otras enzimas que llaman proteasas, que también van a finalmente acortar en pequeños péptidos o aminoácidos a las proteínas, ¿sí? En este caso, pues hay diferentes tipos de proteasas. En el caso de la tripsina, quimiotripsina, aminopeptidasas, carboxipeptidasas, ¿no? Todas estas, como les digo, van a ayudar a procesar las proteínas que nosotros estamos consumiendo de los alimentos. De esa manera, estos péptidos pequeños que pueden ser 4 o 5 aminoácidos unidos o aminoácidos libres pueden ingresar al torrente sanguíneo y poder ser transportados a los diferentes tipos de células en donde van a ser requeridos. Una de las características importantes, como les comentaba, debido a que al grupo amino, los aminoácidos, pues estos no pueden ser degradados finalmente, ¿no? O totalmente. Entonces, debido a eso, los aminoácidos pueden ser utilizados en otras funciones a nivel celular. Y en base a eso, en base a la composición, ¿no? de los aminoácidos, de las cadenas carbonadas o de los esqueletos carbonados de los aminoácidos, se les conoce como aminoácidos cetogénicos o aminoácidos glucogénicos. ¿Qué significa eso? Significa que algunos aminoácidos van a ser utilizados para poder incorporarse a las rutas que llevan a lo que es la cetogénesis que les acabo de explicar en el video de lípidos. Y glucogénico significa que se van a incorporar en algún punto del metabolismo y estos pueden ser utilizados para la generación de nueva glucosa, ¿no? Aquí en esta imagen ustedes pueden ver el ciclo de Krebs, que ustedes ya saben qué es el ciclo de Krebs. En color amarillo se marcan todos los aminoácidos que son glucogénicos, es decir, se incorporan o se convierten a este compuesto y finalmente van a formar glucosa, ¿no? O, por ejemplo, los cetogénicos, que ustedes ven aquí en color morado, estos en morado, ajá, estos aminoácidos que ustedes ven aquí se convierten en estos compuestos que ven aquí, que es la acetil-CoA, el acetoacetato, y pues forman parte de los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, estos son algunos destinos de algunos aminoácidos que se incorporan como intermediarios metabólicos para formar otros compuestos o para alimentar algunas rutas metabólicas. Esto lo vamos a hacer a un lado. Aquí hablo un poquito sobre, ahora sí, la degradación de los aminoácidos. ¿Okay? Acabamos de ver cómo se incorporan a otras rutas, pero ahora cómo es que se pueden degradar. ¿Okay? O cuáles son esas reacciones químicas mediante el cual los aminoácidos pueden o pueden sufrir para que se conviertan en otros compuestos, ¿no? Los esqueletos carbonados cubren aproximadamente el 10 al 15% de las necesidades energéticas del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que de los aminoácidos, aquellos compuestos carbonados, como el grupo carboxilo y el carbono quiral, por ejemplo, son utilizados para la generación de energía. ¿Okay? Y los aminoácidos también pueden servir como sustratos o precursores para la biosíntesis de otros nutrientes, como carbohidratos y lípidos, como lo que vamos a ver ahorita, ¿no? De aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. Y bueno, esto sí es sumamente importante porque son las reacciones que pueden sufrir los aminoácidos, ¿sí? Reacciones de descarboxilación, desaminación, transaminación y lo que es el ciclo de Lorentz, ¿ok? Y vamos a describir rápidamente estos 4 tipos de reacciones que pueden sufrir los aminoácidos y que permiten, por un lado, generar ciertos compuestos o incorporarse a otras rutas del metabolismo. La descarboxilación
como su nombre lo dice, en la descarboxilación, rápidamente, los aminoácidos pierden su grupo carboxilo, ¿sí? Pierden su grupo carboxilo y forman aminas funcionales como la histamina, la etanolamina, la serotonina, la feniletenamina, entre otras, ¿no? Ustedes saben que estas, por ejemplo, la histamina es un compuesto que se utiliza mucho en la parte de los antihistamínicos, ¿no? Son precursores de otros intermediarios metabólicos como el piruvato, la acetil-CoA, sustratos para algunas rutas como la glucosa o cuerpos cetónicos, ¿no? La transaminación es el proceso mediante el cual los aminoácidos van a proveer de intermediarios al ciclo de Krebs. ¿Qué significa eso? Que un aminoácido se puede convertir en un intermediario del ciclo de Krebs. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? El glutamato puede entrar al ciclo de Krebs en forma de alfa-cetoglutarato. La reacción que convierte este glutamato a alfa-cetoglutarato se le conoce como transaminación, ¿okay? Y esta reacción está catalizada por enzimas llamadas transaminasas o aminotransferasas, ¿okay? Entonces, esto es muy importante porque es una reacción que se puede estar llevando en ambos sentidos. Es decir, el glutamato, mediante transaminación, se puede convertir en alfa-cetoglutarato. O viceversa, el alfa-cetoglutarato se puede convertir en glutamato a través de la transaminación. ¿Okay? Y así hay varios aminoácidos que pueden sufrir transaminación y pueden estar formando compuestos del ciclo de Krebs. Por ejemplo, oxalacetato. Aquí tenemos uno, ¿no? Que nada más fue la alfa-cetoglutarato. Bueno, aquí es un poquito sobre los aspectos clínicos de la transaminación. Esto lo vamos a dejar de un lado. Me interesa más que ustedes aprendan cuáles son las reacciones que sufren los aminoácidos. La desaminación oxidativa es otra reacción que sufren también los aminoácidos. Y aquí, en la desaminación oxidativa, como su nombre lo dice, se pierde el grupo amino de un aminoácido. ¿Okay? Esta es una reacción reversible específicamente del glutamato al alfa-cetoglutarato. ¿Ok? El sentido de esta reacción depende de necesidades celulares, ¿no? Es decir, depende qué ocupa la célula, si ocupa alfa-cetoglutarato o ocupa glutamato, ¿no? Y bueno, finalmente, vean ustedes aquí que el grupo amino que les comentaba hace un momento no se está degradando totalmente, ¿sí? Porque si este grupo amino se degrada o se libera del grupo amino, perdón, del aminoácido, pues puede formar amonia, ¿sí? Y eso es tóxico para la célula. Entonces, en este caso, en la desaminación oxidativa, lo que está ocurriendo es que ese grupo amino no se está liberando y está convirtiéndose en otro producto, ¿ok? Y en el caso del ciclo de la urea, ¿sí? Normalmente este tipo de reacciones de desaminación oxidativa no ocurren porque se está liberando el grupo amino, ¿ok? Y eso, como lo comenté un momento, pues puede ser tóxico para la célula. Entonces, ¿qué se puede hacer con este grupo amino? Para que no se convierta en amonia y no se acumule en tejidos y no sea tóxico para la célula. En ese sentido, este grupo amino se puede convertir en urea. Y para que se pueda convertir este grupo amino en urea, pues hay un ciclo que se llama ciclo de la urea, ¿sí? ¿Ok? Esto es que la mayoría de los mamíferos excretan la amonia en forma de urea, es decir, la urea, todos los grupos aminos que se van a estar liberando de la desaminación oxidativa, que acabamos de ver aquí, ¿sí? Se van a estar eliminando en forma de urea. La urea es un compuesto que es soluble y es neutra, ¿sí? El ciclo de la urea es un proceso que se da de manera exclusiva en el hígado, ¿ok? Solamente se da en el hígado y entonces esa urea que se está formando del ciclo se transporta a los riñones y fácilmente puede ser eliminado por la orina, ¿ok? A nivel celular se lleva a cabo
tanto en el citosol como en la mitocondria, y aquí es un proceso que requiere energía y que se inicia y termina con una proteína de transporte que se llama ornitina. ¿Okay? Y bueno, esta es la enzima responsable, la carbamomil fosfato sintetasa, es una enzima responsable de lo que es el ciclo de la urea. ¿Sí? Entonces aquí rápidamente nada más es comentarles lo que es el ciclo, ¿no? Como les comentaba, la ornitina, aquí tenemos el grupo amino, ¿sí? Aquí tenemos esta enzima clave que les acabo de mencionar. Entonces esta enzima lo que hace es convierte el grupo amino en un carbomoil fosfato. Después ese grupo amino en forma de carbamoil fosfato se une a la ornitina, ¿sí? Les comentaba, esta ornitina es una, perdón, esa que está aquí. Esta ornitina es una proteína de transporte que lo que va a hacer es nada más estar captando los grupos aminos, ¿no? Que vienen de la desaminación oxidativa, ¿sí? Esta es la enzima que participa, la ornitina transcarbamilasa, ¿sí? Forma citrulina. ¿Sí? La citrulina viene una serie de procesos en donde en la última reacción, mediante una enzima que se llama arginasa, se libera la urea, ustedes ven aquí, ¿sí? Se libera otra vez la ornitina y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Entonces, de esa manera se va a estar llevando a cabo el ciclo de la urea. Entonces, aquí lo importante del ciclo de urea es las enzimas claves y esas proteínas que van a ayudar al transporte, ¿no? En este caso tenemos una enzima clave que es esta, que es la carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿sí? Posteriormente tenemos la ornitina, que es la proteína que se encarga de estar transportándose esos grupos aminos, ¿okay? Y finalmente la arginasa, ¿no? Que la arginasa es la que libera esos grupos aminos de la ornitina en forma de urea para que esto se vaya a lo que es los riñones y se expulsen por la orina, ¿ok? Y bueno, ya vamos a dejarlo hasta aquí con respecto a lo que es aminoácidos. Esto no lo vamos a preguntar en el examen, sobre todo porque ya a partir de estas diapositivas son algunos aminoácidos. Recuerden ustedes que son 20 aminoácidos, ¿ok? Son 20 aminoácidos que tienen un grupo funcional distinto, ¿sí? Entonces, acabamos ahorita de platicar que los carbonos que forman los aminoácidos, pues son oxidados en otras rutas del metabolismo energético. Lo que es el grupo amino puede ser eliminado por el ciclo de la urea o puede ser eliminado por descarboxilación oxidativa, ¿sí? Pero entonces todos los demás aminoácidos pues no se pueden estar desechando. Entonces pueden formar otros compuestos, ¿no? ¿Sí? Entonces las diapositivas que siguen aquí en adelante pues solamente son algunos ejemplos de cómo algunos aminoácidos pueden formar otros compuestos que son utilizados a nivel celular, ¿no? Es decir, no pierden su grupo carboxilo, no pierden su grupo amino, sino que se convierten en otros compuestos a nivel celular. Entonces vamos a pasar esto. ¿Sí? Aquí tenemos catabolismos, por ejemplo, de la histidina. La histidina forma histamina, que es un compuesto que se utiliza mucho en los antihistamínicos. Bueno, el catabolismo de proteínas hemo. Recuerden que las proteínas hemo son aquellas proteínas que tienen en su estructura grupos, átomos de hierro, ¿no? ¿Sí? Como la hemoglobina, como los complejos del transporte de electrones, ¿sí? Normalmente todas estas proteínas hemo pues vienen de los eritrocitos, ¿no? Que ustedes saben que tienen un tiempo de vida. Entonces todas estas proteínas que contienen los eritrocitos, que es la hemoglobina, pues llega un momento en que se tiene que desechar, ¿no? Lo mismo pasa con los complejos del transporte de electrones que ustedes saben tienen en su estructura hierro también, entonces se tienen que desechar en un momento. Entonces, aquí hay un proceso en donde, estas proteínas hemo se desechan en forma de bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina es un compuesto que se forma de la degradación de las proteínas hemo. Esa bilirrubina se sigue procesando y finalmente se desecha en lo que es la orina, ¿ok?
¿ok? Sin embargo, cuando hay un problema en la degradación de estas proteínas hemo, esta bilirrubina se puede acumular en algunos tejidos blandos, ¿sí? Y a esa acumulación de bilirrubina se le llama ictericia, ¿no? Si ustedes, la ictericia es la acumulación de bilirrubina en la sangre o en algunos tejidos blandos, y lo que ocurre es de que viene una coloración amarilla, por ejemplo, en la piel, en los ojos, ¿sí? Normalmente esto ocurre, por ejemplo, en los recién nacidos, ¿no? Que nacen amarillos, ¿sí? O con una coloración amarilla. Entonces, eso significa que ellos se les está acumulando bilirrubina en sus tejidos blandos. Y normalmente eso pasa porque no se ha madurado lo que es el hígado, ¿no? Sobre todo porque el procesamiento de las proteínas hemo se da exclusivamente en el hígado. Entonces, al no madurar el hígado, se está acumulando esa bilirrubina y pues genera esa coloración de los niños. De igual manera, hay algunas enfermedades en donde existen daño hepáticos o problemas hepáticos, en donde pues hay personas que también desarrollan esta ictericia, ¿no? Entonces, como un dato, ¿no? Entonces, con esta parte terminamos lo que es el metabolismo de aminoácidos. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que es el metabolismo de ácidos nucleicos. Como les digo, lo vamos a ver muy rápido esta parte de lo que es el metabolismo de nucleótidos. Déjenme nada más compartirles la presentación. Como les digo, es algo rápido, nada más para que no se queden sin nada de información sobre cómo ocurre esta parte del metabolismo. En este caso del metabolismo de nucleótidos, de igual manera, ustedes saben que los nucleótidos tienen en su estructura nitrógeno, y acabamos de ver cuál es la problemática de lo que es el nitrógeno o de los grupos aminos, como en el caso de algunas, ¿sí?, de las bases nitrogenadas que contienen nitrógeno o contienen grupos aminos, ¿no? Bueno, no grupos aminos, ¿no? Pero sí contienen nitrógeno. Entonces, por lo mismo, por la misma función también de estos nucleótidos, pues tampoco no es conveniente que la célula los esté utilizando como fuente de energía o que los esté desechando, ¿no? Porque ustedes saben que estos nucleótidos se utilizan principalmente para la replicación del DNA. ¿Por qué? Porque forman parte de los ácidos nucleicos como el DNA y el RNA. Entonces, debido a eso, pues los nucleótidos pues no se pueden estar desechando, no se pueden estar degradando. Entonces, pues tienen otras funciones metabólicas, ¿no? Primeramente, pues se utilizan como sustrato para ácidos nucleicos, es decir, van a formar parte del DNA y el RNA, forman parte de compuestos macroenergéticos como el ATP, si ya ustedes lo saben, componentes de coenzimas, el NAD, el FAD, el NADP, ¿okay?, entre otros. Efectores alostéricos, ustedes saben que algunos efectores alostéricos o compuestos que pueden regular algunas rutas o algunas enzimas, como el AMP, el ADP, el ATP, el GTP, ¿no? Y también forman parte de segundos mensajeros como el AMP cíclico, ¿no? Entonces, debido a esa función que tienen estos nucleótidos, pues la célula no tiene por qué desecharlos, ¿no? Sí. Sin embargo, pues también hay algunos procesos en los cuales pues se van a desechar, ¿ok? Sin embargo, como les digo, la célula prioriza este tipo de situación. Degradación de los nucleótidos, de igual manera, el proceso de digestión es un poco más sencillo que lo de lípidos y proteínas. En este caso, hay enzimas que se llaman nucleasas que degradan DNA y que degradan RNA, ¿no? Las RNasas las tenemos o están por todas partes, ¿no? Hasta en la saliva podemos tener RNasas, y fácilmente pueden degradar lo que es los ácidos nucleicos, ¿no? Con respecto a los nucleótidos, como les digo, los nucleótidos pueden ser sintetizados de nuevo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la ruta de las pentosafosfatos, o sintetizados a partir de componentes salvados. Hay un proceso muy importante en el metabolismo de nucleótidos que se llama salvamento, ¿sí? Salvamento de purinas, ¿sí? Recuerden ustedes,
hay dos tipos de bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos, ¿ok? Tenemos las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, que es la citosina, la timina y el uracilo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, su proceso de degradación o su proceso de biosíntesis o utilización por otras rutas, es distinto en cada una de ellas, ¿sí? ¿Ok? En este caso, las pirimidinas no se van a degradar, no se van a desechar, sino que van a formar otros compuestos que pueden ser utilizados por la célula. Sin embargo, las purinas, estas sí se van a degradar, ¿sí? Y su proceso de degradación genera un compuesto que se llama ácido úrico, y ustedes lo conocen muy bien, ¿ok? Entonces, debido a eso, debido a que el ácido úrico, pues es un compuesto que puede provocar problemas a nivel celular o a nivel fisiológico, pues entonces, en vez de degradarse esta adenina y guanina, viene un proceso que se llama salvamento de purinas, perdón. Es decir, antes de que llegue a formar ácido úrico, se puede volver a formar esa base nitrogenada. ¿Okay? Eso vamos a dejar a un lado. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Aquí está la degradación y aislamiento de purinas. Como les digo, la degradación del DNA o el RNA forma nucleótidos, los nucleótidos forman nucleósidos. Aquí es cuando ya pierden su grupo fosfato. Recuerden que los nucleótidos están formados por una azúcar ribosa, por una base nitrogenada y también tienen grupos fosfato, ¿no? Los nucleósidos es cuando ya perdieron ese grupo fosfato. Después se liberan las bases nitrogenadas. En este caso estamos hablando específicamente de la adenina y la guanina, que son las purinas, y forma ácido úrico. Entonces, como les decía, si estas bases nitrogenadas llegan hasta ácido úrico, ya no hay vuelta atrás, y este ácido úrico puede provocar problemas a nivel celular y a nivel fisiológico, ¿no? ¿Vale? Entonces, va a llegar un momento en que estas bases nitrogenadas, antes de que formen ácido úrico, pueden volver a formar nucleósidos o nucleótidos, ¿ok? Y volver a formar, pues, los ácidos nucleicos. Y a esto se le conoce como salvamento de purinas. ¿Ok? Aquí hay varias enzimas claves en el salvamento de purinas, ¿sí? Enzimas que participan en la degradación de las purinas. En este caso, las tres primeras son enzimas que participan en la degradación de esas purinas, ¿sí? La adenosina deaminasa, ADA, purina nucleósido fosforilasa o PNP, y la xantina oxidasa. Estas tres enzimas están involucradas en la degradación de las purinas. Y finalmente, esta que ustedes ven abajo, que tiene un nombre muy extenso, la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa, y está la otra, la hipoxantina adenina fosforribosil transferasa. Estas dos enzimas, ¿sí? Bueno, aquí les pongo una, pero la otra es igual, nada más cambia adenina. Son enzimas involucradas en el salvamento de purinas, ¿sí? Es decir, antes de que llegue a formar ácido úrico, ¿sí? Se puede regresar y convertirse otra vez en nucleótido. ¿Okay? Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos de manera breve, aquí en estos números que ustedes ven aquí representan estas enzimas que están aquí. Aquí está la ADA, la PNP, ¿sí? Aquí tenemos la xantina oxidasa y aquí tenemos la hipoxantina guanina ribosil transferasa, ¿no? Aquí y acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos lo que es la guanina y la adenina, ¿no? ¿Sí? Lo que son las bases nitrogenadas. Aquí ya está en forma de guanina monofosfato y acá en adenina monofosfato. Entonces, ven ustedes cómo empieza el proceso de degradación y llegan hasta este punto, ¿sí? Vean ustedes cómo la base nitrogenada adenina llega hasta hipoxantina. Esa hipoxantina forma lo que es xantina y finalmente la xantina oxidasa forma el ácido úrico. Si llega hasta aquí, ya no hay forma, ¿sí? De que este ácido úrico se vuelva a convertir en alguna base nitrogenada, ¿sí? ¿Okay? Sin embargo, hay un paso, como el que está aquí. Si, por ejemplo, en el proceso de degradación de la adenosina, ¿sí? Llega a esta hipoxantina,
Aquí la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa puede convertirla otra vez en este compuesto que puede formar, ¿sí?, la base nitrogenada. ¿Okay? Pero si esa hipoxantina se convierte en xantina, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Se va hasta ácido úrico. Y lo mismo pasa con la guanina. Si esta guanina se convierte en xantina, va a formar ácido úrico. Pero la enzima guanina o xantina guanina fosforiltransferasa o HGPRT puede convertir esa guanina en otra vez ese nucleótido. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los aspectos clínicos? Específicamente hay muchos problemas que se pueden presentar por defectos en las enzimas que participan en el salvamento de purinas, ¿sí? O por un consumo excesivo de purinas. ¿Ok? Hay muchísimos, pero de los más importantes, ¿sí?, sobre todo de las purinas, recuerden, las purinas son las únicas que están involucradas o que su degradación o su salvamento está involucrada con algunos padecimientos clínicos, ¿ok? Las pirimidinas, esas, como les digo, forman otros compuestos que la célula los puede utilizar para otra cosa, ¿ok? Y bueno, con respecto a las purinas, hay tres defectos o tres aspectos clínicos que son provocados por el metabolismo de purinas. Uno de ellos es el síndrome de inmunodeficiencia combinada. Este es un síndrome que se relaciona con la degradación de nucleótidos, ¿sí? Es decir, una deficiencia en la enzima adenosina desaminasa. ¿Qué significa? Que hay un problema en la degradación de la adenina, ¿sí? Este provoca un aumento de la adenosina y el ATP, porque recuerden que pues, forma de parte del ATP, la adenosina, y este síndrome está relacionado, es un síndrome que sí puede provocar problemas neuronales, ¿sí? Sobre todo porque ese síndrome de inmunodeficiencia combinada lo que provoca es de que afecta el sistema inmunológico, lo deja comprometido. Entonces, al dejar comprometido el sistema inmunológico, pues algunos otros patógenos pueden atacarlo, ¿no? Tenemos la hiperuricemia o gota, a lo mejor ustedes han escuchado la gota, que pues cuando duele la planta de los pies, y normalmente ese se relaciona con la degradación de nucleótidos, ¿sí? Aquí aumenta el ácido úrico, es decir, normalmente esto pasa cuando nosotros tenemos un alto consumo de carnes rojas, ¿sí? Porque recuerden, pues carnes rojas pues contienen una gran cantidad de ácidos nucleicos. Entonces, todos esos nucleótidos que forman parte de esos ácidos nucleicos, pues van a formar ácido úrico, ¿sí? Eso es un consumo excesivo de ácidos nucleicos, ¿sí? Y se forma ácido úrico. Si ese ácido úrico se acumula en los tejidos, pues se cristalizan y esa cristalización provoca dolor en los tejidos o el ácido úrico pues también aumenta, disminuye el pH en la sangre y eso también puede provocar otro tipo de problemas, ¿no? El síndrome de Leigh-Nihan, es un síndrome que no se da muy a menudo. Ese síndrome está relacionado con el salvamento de nucleótidos, es decir, existe un déficit completo o parcial de la enzima HGPRT. Recuerden, esta enzima es la que se encarga de salvar a las purinas, ¿sí?, de que no se conviertan en ácido úrico. Entonces, si hay una deficiencia en esta enzima, pues se va a acumular ácido úrico, ¿sí? Y entonces lo que puede provocar ese síndrome de Leigh-Nihan, este sí también provoca problemas a nivel neuronal, ¿no? Problemas de aprendizaje. Aquí está porque se acumulan las purinas, una alimentación excesiva, principalmente carnes rojas, al ayuno prolongado, que no comamos por cierto tiempo, baja concentración de oxígeno y ejercicio extenuante puede provocar que se estén acumulando productos del metabolismo de purinas, ¿no? Como les comentaba, el de las pirimidinas, las pirimidinas normalmente forman otros compuestos, ven ustedes aquí como el uracilo forma alanina, la timina forma aminoisobutirato, ¿sí?
¿Ok? Entonces no hay ningún problema con estas bases nitrogenadas, ¿no? Ok, entonces, bueno, jóvenes, con esto concluimos. Yo sé que esta última parte de aminoácidos y de ácidos nucleicos fue muy rápido, pero sí es importante que ustedes se queden con esta pequeña información de cómo es que se lleva a cabo el metabolismo de aminoácidos y de ácidos nucleicos, que como les digo, no están directamente relacionados a la generación de energía, sobre todo por la función que desempeñan estos a nivel celular, entonces se utilizan para otras cosas o sus productos de degradación pues pueden generar problemas en nosotros y por lo tanto la célula tiene mecanismos que se encarga de combatirlos, ¿no? O de contrarrestarlos como el ciclo de la urea o el salvamento de purinas, ¿no? Con esto terminamos esta parte. Saludos y nos vemos en la siguiente semana.